voy a desarrollar los principales autores, contextos o experiencias e incluso instituciones que han ido incidiendo en el desarrollo de mi teología del cambio de época, en particular el libro de síntesis en su sexta y última edición de 2021. Van a ver que hay como muchos insumos e ingredientes, pero particularmente se trata de teólogos del siglo XX, europeos y argentinos. Paso entonces a compartir pantalla. Tal vez sea una verdad de perogrullo, pero hay que empezar por las fuentes clásicas, que son las que permanentemente retomo de una manera o de otra, las que permanentemente estoy meditando. La Sagrada Escritura, por supuesto, y algunos autores, como los padres, por ejemplo, Agustín de Hipona en Occidente, u Orígenes en Oriente, y todo lo que simboliza Orígenes después en su herencia posterior, una teología más simbólica. Tomás de Aquino, como el gran sistemático de la Edad Media, me ayudó mucho en el afán de integración y de síntesis, sobre todo de la mano de algunos profesores que he tenido como Juan Carlos Macarone y Ricardo Ferrara, sobre todo este último. Ignacio de Loyola y los ejercicios espirituales, que son como el alma casi permanente de toda mi teología, y Juan de la Cruz, en general la mística carmelitana, y esto de la mano de Daniel Aviló, con quien hemos mantenido una gran amistad durante varios años. Después, específicamente, los teólogos europeos del siglo XX, de habla alemana, Karl Rahner, sobre todo la antropología y la cristología, Hans-Urs von Balthasar en su síntesis trilógica, y Walter Casper en los manuales, sobre todo centrales, de Jesús el Cristo y el Dios de Jesucristo. A ellos hay que añadir el jesuita de Lubac, francés, Misterio de la Iglesia, como alguien que me permitió acceder a esta forma más de pensamiento contemplativo, desde la noción de misterio. Bernard Sesbue, Historia de los dogmas, la contextualización del desarrollo dogmático en la historia de la Iglesia y de la cultura, y Bruno Forte como un autor que, de algún modo simplificando, se inscribe en la escuela de Balthasar. También en Sagrada Escritura, Friedrich Mans, para la lectura simbólica desde las tradiciones rabínicas y veterotestamentarias del Nuevo Testamento, por ejemplo, del Evangelio de Juan, y el cardenal Carlo Martini, para la lectura de personajes bíblicos, para esa forma de léxico. De teología latinoamericana resalto sobre todo un autor, Paulo Suez, por el hecho de que estuve haciendo durante 4 meses en una iniciativa dependiente de la Facultad de Teología de la Universidad Nuestra Señora de Asunción, de San Pablo, un curso intensivo de actualización para misioneros, y de algún modo fue como el momento más profundo de inserción en un estilo teológico latinoamericano fuera de Argentina. Por eso lo pongo a Paulo Suez. No había tenido en mis orígenes muchas lecturas de otros teólogos, salvo algunas cuestiones sueltas. En teología argentina destaco Carlos María Gali, que fue mi director de tesis doctoral y profesor de pastoral, también lo que significó para el conocimiento del magisterio latinoamericano y como mediación para el descubrimiento de Lucio Gera,
que no llegué a tener de profesor, y sin embargo es un referente fundante de la tradición postconciliar argentina de teología. Fernando Ortega, discípulo de Briancesco, para toda la temática de virtudes teologales, particularmente el tema de la esperanza, y también para la integración del saber. En esto también es muy significativo. Y en Sagrada Escritura, Luis Rivas, sobre todo el Evangelio de Juan. En filosofía, destaco al español Alfonso López Quintás para el diálogo con expresiones artístico-culturales, sobre todo la literatura, de modo creativo, palabras como éxtasis, encuentro, creatividad, son muy significativas, muy movilizadoras en este autor. Martín Velasco para la fenomenología religiosa, un modo no conceptual inicialmente, sino de nuevo fenomenológico de abordar el hecho religioso, muy interesante en el desarrollo después posterior de mi trabajo. Y sobre todo Juan Carlos Scanone, a quien he encontrado año tras año en la Sociedad Argentina de Teología, por el acercamiento sobre todo de otros autores como Levinas, pero acá resalto sobre todo tres que me parecen como muy significativos, que son Rodolfo Kusch, la noción del estar siendo latinoamericano, Paul Ricoeur, para todo lo que es también lectura y aproximación desde una hermenéutica del texto, pero el texto entendido no solamente como un escrito, sino también obras o ámbitos históricos, eventos históricos pueden ser texto, y Jean-Luc Bayon, la reducción fenomenológica al don. Me parece que son autores de filosofía estos tres que me vinieron acercados por Juan Carlos Scanone, y algunos los he leído bastante, sobre todo a Paul Ricoeur. En sociología destaco a Pierre Bourdieu, con el concepto de reproducción, y Zygmunt Bauman, sobre todo, que he leído también muy asiduamente. La idea de tiempos líquidos, modernidad líquida, va muy de la mano de la noción de cambio de época. En psicología, dos autores de la Pontificia Universidad Gregoriana, donde he cursado un semestre, un curso para formadores de seminarios de psicología y de espiritualidad, Luis Rula y un discípulo suyo, Amadeo Sensini. En aspecto artístico, sobre todo Atahualpa Yupanqui en música, la noción de camino, la idea del canto, ¿no es cierto?, que es toda la poesía interpretativa del camino, y Jorge Luis Borges en literatura, sobre todo su poesía. También el cine, que he visto y analizado mucho. En el ámbito pastoral, subrayo sobre todo dos experiencias muy significativas. En la parroquia San Roque de Santiago del Estero, entre el 95 y los primeros años del 2003 en realidad, con un impasse intermedio ahí de un año. Y el santuario de Luján, estos últimos 10 años, como la experiencia posiblemente más movilizadora y más significativa desde una perspectiva mariana. Aquí la idea del peregrinándonos, el camino y el santuario, que son conceptos bastante centrales, emergen claramente. También en esta misma tónica pastoral, la figura de Bergoglio, el cardenal de Buenos Aires, que es donde yo vivo en semana, el fin de semana estoy en Luján, pero en semana vivo en Buenos Aires, y he estado 10 años viviendo a 5 cuadras de la Catedral de Buenos Aires. Hoy devenido Papa Francisco. Todo eso yo creo que fue muy significativo en el modo de leer y comentar los textos bíblicos, de un modo complementario a como me pasó con el cardenal Martini, y
en este último tramo, sobre todo como líder de la Iglesia, dándole a mi teología un sentido mucho más dinámico, una puesta en camino de algún modo de la teología. Parece que en esto es muy significativo. Como instituciones de referencia, yo estudié en la Pontificia Universidad Católica Argentina y trabajo actualmente en diversas facultades. De un modo especial subrayo mi vinculación inicial con la Facultad de Teología. Mis 3 carreras, los grados son de la Facultad de Teología. Muchos de sus profesores con los que interactuamos también van generando un clima de reflexión, y sobre todo la Sociedad Argentina de Teología, en donde nos encontramos. Yo desde 1999, salvo un año siempre, con representantes de la teología en Argentina de todo el país. Entonces este es un ámbito de maduración de ideas también muy significativo. Yo creo que todos estos elementos son los que, podría decir, contribuyen a la maduración de una teología del cambio de época. El libro que había puesto en la filmina se puede descargar gratis desde ResearchGate o Academia, poniendo el nombre, mi nombre, el título del libro y mi nombre, libremente, gratis. O sea que es una obra que puede consultarse, el índice está al final. Espero que esta reflexión, un poco compleja, pero es lo que da cuenta justamente de un trabajo original de teología, ayude también a quienes de algún modo quieran adentrarse en un trabajo original a caballo de grandes gigantes, como fueron muchos de estos nombres que fui evocando, sobre todo de la teología en el siglo XX. También es cierto que hay elementos que habitualmente no mencionamos, como por ejemplo la propia familia de origen, las instituciones en donde hemos ido formándonos, por ejemplo la escuela secundaria, en mi caso también la casa de formación de mi instituto religioso, o amistades. Yo siempre digo lo siguiente: es muy difícil, o sería muy difícil, citar a cada una de las personas que de algún modo fueron significativas, que fui escuchando, o con las que fui dialogando en el santuario de Luján. Y sin embargo han ido incidiendo en mi forma mentis, en mis intuiciones, en la gestación de mi experiencia, desde donde después reflexiono y hago teología. Pero lo que mencioné son los autores que más me ayudaron, o los espacios y experiencias que más me ayudaron a ponerle palabra a esa teología.